Bueno, yo soy Iván y os voy a presentar. Yo estuve en Italia, ¿vale? En Milán. Así que empezamos ya, si os parece. Voy a intentar hacerla rapidito. Aquí estoy yo posando un poco. Bueno, los puntos son estos que voy a hablar. Un poco por qué elegí Milán, luego la universidad y la residencia, que para mí, bueno, es la parte clave. Un poco la vida en Milán, las actividades y ya la parte de consejos, que es lo más importante, yo creo, para vosotros. Y luego he puesto un punto final de si recomiendo el Erasmus o no, que ya os adelanto que obviamente sí, pero quiero comentar unas cosas ahí al final. ¿Vale? Así que nada. En primer lugar, ¿por qué elegí Milán? Pues los 4 puntos que os he puesto aquí. Sobre todo, yo buscaba, ya que me iba a ir fuera a una gran ciudad, al revés que mi compañera Elena, pues yo buscaba irme a una ciudad que tuviera de todo, que pudiera hacer, que estuviera bien comunicada, como pongo ahí, que pudiera ir a una universidad buena, etcétera. El tema de la comunicación también fue un motivo importante, porque la verdad es que Milán, tanto a nivel de en la propia ciudad como para moverse por Italia, como, epa, que se me va, como, como para moverse por Europa, la verdad es que está muy bien comunicada. Y luego, para mí lo más importante fue el tercer punto, que tenía un plan de estudios similar. Es decir, podía irme sin necesidad de, bueno, sin tener que hacer al año siguiente más créditos de los que me tocaban porque me he tenido que dejar asignaturas. La verdad es que es un plan de estudios. Italia es el país más parecido a España. Y en cuanto a estudios, lo mismo. Te puedes convalidar asignaturas. Pues biomecánica la tienen igual, hay muchas asignaturas que son exactamente igual. Entonces, por esa parte, eso fue lo que me hizo decantarme por esta ciudad. Y luego lo último, pues, al final, que es una cultura, la italiana, y una forma de vivir, un ritmo de vida muy parecido al nuestro y que ya conocía. Yo ya había estado en Italia, no en Milán, pero había estado allí, me había encantado y sabía que podía vivir un año allí sin problema. Entonces, esos fueron un poco mis motivos. A nivel de la universidad, nuestra universidad allí es la Facultad de Scienze Motorie, ciencias motoras, básicamente, y pertenece a la Universidad de Studi Milano, que es, pues, como bien, lo que es aquí la Universidad de Valencia. Y la estatal es el campus, ¿vale? Como aquí Blasco Ibáñez, Taronchers, etcétera. La foto de arriba es la sede de la facultad. Ahí no iréis mucho, solo a lo más importante, algún evento importante y tal. De normal estáis en clases como la de abajo. Estáis en la ciudad universitaria, que son todo edificios con aularios, y las clases son así, plan americano, y la verdad es que está, sorprende, está bastante bien. Y luego el idioma de las clases sí que es importante, es en italiano totalmente, o sea, no hay posibilidad de hacerlo, en nuestra facultad por lo menos no hay posibilidad de hacerlo en inglés. Yo tenía amigos y amigas que sí que tenían las clases en inglés, nosotros en la universidad era todo en italiano. Obviamente los profesores universitarios saben inglés y sobre todo al principio les puedes hablar en inglés si hace falta, pero que tengáis en cuenta que todas las clases, todo el material y todo está en italiano. Y luego os he puesto aquí el tema de la metodología, que allí tienen, son clases magistrales, sobre todo, quitando los deportes, que sí que es todo práctico. Así como en Valencia las asignaturas teóricas tenemos una parte teórica y una parte práctica, aunque la práctica sea hacer un trabajo, sea teórico-práctica, aquí no, aquí la clase, quitando los deportes, la clase consiste en que sale el profesor, se tira 1 hora y media, 2 horas explicando lo que te va a explicar, tú tomas apuntes, si quieres, y te vas, ¿vale? Y todo te lo juegas al examen final. Solo para que lo sepáis, a mí no me gusta mucho esa forma, me prefiero la de aquí, pero bueno, que funciona así, ¿vale? Entonces, importante que no os dejéis el tema de los estudios porque los temarios son bastante densos. En cuanto a la residencia, yo estuve en dos diferentes, porque la verdad es que me empané bastante con el tema de la residencia, entonces empecé a buscarla en agosto o así, y yo me iba en septiembre. Entonces tuve suerte de que encontré una bien, pero ¿qué pasa? Que esta residencia me obligaban a estar, si quería un año, hasta agosto. Entonces, claro, yo tenía pensado cuando acabara los exámenes irme, entonces iba a pagar un mes o 2 meses de más. Entonces yo dije, me cojo un cuatrimestre y luego ya buscaré por ahí, ya veré. Entonces la primera residencia fue esta, que no es una residencia en sí, era como un bloque de varios bloques de edificios y que había gente normal, italiana, y luego había un bloque que estaba la casa del estudiante, que era dedicado solo a estudiantes. Ahí pagaba 450 euros al mes, una habitación compartida, que para ser Milán más o menos está en la media, y bien, la residencia, sin más, tenía de todo, biblioteca, las habitaciones eran más o menos como las de abajo, todas, tenía lo básico. Y luego estaba, pues eso, ahí como veis, al sur, bien comunicado. O sea, Milán, la verdad es que da igual donde estés, está a 20 minutos del centro, de la Bigli, que es la zona donde más se sale por la noche, estaba bastante bien. Pero luego me fui a la segunda, que era un espectáculo. Era la que veis ahí arriba, un bloque de edificios, eran 15 plantas, una barbaridad. O sea, tenía gimnasio, tenía sala de música, tenía de todo. Además era súper nuevo, era del 2019 o 2020 el bloque y es de la compañía, digamos, Indomus. Tiene como varias
Hay varias Indomus allí en Milán, tienen como 3 residencias. Y es muy interesante esta, si os queréis ir a Milán, buscad las Indomus, porque tienen convenio con nuestra universidad, con el campus. Entonces yo pagaba 300 euros al mes. Las habitaciones eran de 500 o 600 y solo pagaba 300. Que para ser Milán, o sea, yo era el que menos pagaba de todos mis amigos. Y en cuanto a... ¿Ves? ¿Este? Vale, ya está. En cuanto a las actividades en Milán, la vida en Milán, la verdad es que es una ciudad que podéis hacer lo que queráis, ¿vale? O sea, es una gran ciudad, entonces os he puesto aquí 3 puntos, pero bueno, podría haber llenado la diapositiva de lo que queráis. Sobre todo visitar todo lo que tiene Milán, monumentos, lugares. Ahí os he puesto, bueno, el cuadro de la hora de la última cena de Da Vinci, el castillo más importante de allí, Castello Sforzesco. La verdad es que Milán es muy grande, pero lo que hay que ver, el casco antiguo sobre todo, que es lo más importante, se concentra todo en una zona muy pequeña, entonces se puede ver muy fácil y muy rápido. Y luego a nivel de oferta, pues una gran ciudad tiene de todo. Oferta cultural, tienes museos, comes brutal. Ahí os he puesto una pizza, pero bueno, podría haber puesto queráis. Y hay que aquí derrocar un mito, no es tan caro como dicen. Es decir, por ejemplo, cenar una pizza que te llena bastante con tu bebida, tu postre, te sale a 10 euros, 12. O sea, lo normal. Sí que es verdad que hay sitios muy caros porque en Milán, pero en general, si te lo montas bien y a nivel de supermercados y todo, está más o menos como aquí. Y, bueno, ocio, no hace falta que os cuente lo que ya sabéis. ¿Vale? Y ahora ya vamos a la parte, yo creo que más os interesa, más que mi experiencia, los consejos que os puedo dar y que a mí me gustaría que me hubieran dado antes de irme. Sobre todo el tema de la documentación y los trámites. Ahí en Italia es, vamos, o sea, el sumum de la burocracia. ¿Vale? Tenéis que, todo va a papel. Yo tenía que hasta que firmar las notas. Me daban la nota y tenía que aceptarla, si aceptaba la nota o no, por escrito. ¿Vale? Entonces, lo más importante, allí os tenéis que sacar el códice fiscal, que es como el DNI, que para viajar no hace falta, pero si queréis vivir allí para la universidad, tenéis que sacaros como el DNI que tienen allí. Y luego, pues todo lo que os pueda pedir la universidad. En el caso nuestro, la universidad nos pedía un certificado médico para poder hacer la práctica deportiva. Y eso, todo eso tenéis que estar constantemente informados. El segundo punto, preguntad todo lo que os haga falta, ¿vale? No tengáis miedo, al final sois nuevos en una ciudad y no tengáis miedo de ser pesados con vuestro coordinador de allí o con los profesores, preguntad todo lo que queráis porque es que vale la pena. Con el de allí sobre todo, Joan, dejarlo, que tiene bastante faena, ¿vale? Y luego lo más importante, el tema del idioma, que yo pensaba que con el inglés iba a todos los lados y sí, pero no. Ahí en Italia no hablan nada de inglés, nada. Entonces, algo de italiano vais a tener que aprender sí o sí, tanto para las clases, sí que es verdad que lo bueno es muy fácil de aprender y si habláis valenciano sobre todo, pues se parece bastante más incluso. Y entonces, algo de italiano, ya te digo, no hace falta mucho, pero para el día a día, sobre todo ir a comprar o hablar con gente, algo vais a tener que dominar. ¿Vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta, si podéis practicar algo antes, mejor. Luego allí la universidad te ofrece cursos. Yo me saqué, por ejemplo, el A2 muy fácil sin estudiar, o sea, pero que lo tengáis en cuenta. Luego, un poco, como ha dicho Elena, que hay que estudiar, ¿vale? O sea, en Milán sobre todo, a mí no me regalaron nada, tampoco iban a pillarme, pero vamos, tenía que estudiar, era uno más allí. Y luego eso, el tema de que como al ser un método tan magistral hay mucho temario, normalmente te tienes que dejar cosas, pero eso me dijeron allí que era una cosa general, ¿vale? Que no solo en nuestra universidad, pasa en todas. Entonces, que lo tengáis en cuenta, que hay que estudiar, ¿vale? Luego, si, yo os he puesto que si podéis un año, mejor, ¿vale? Luego ya cada uno se dirá lo que quiera y lo que pueda, pero yo creo que, bueno, cuando llegaban los 6 meses y se iba la gente del primer cuatri, era como, empieza lo mejor ahora, ¿sabes? Ya llevas 6 meses, estás asentado ya allí, ya tienes tus amistades y tal. Pero yo creo que si podéis un año, mejor. Y pues eso, que aprovechéis al máximo posible, que os apuntéis a todo, todo lo que queráis, si sale un viaje, que lo hagáis si podéis, si sale... Pero no solo a nivel de ocio, sino que también tengáis en cuenta que es una oportunidad académica. Es decir, todo lo que podáis hacer, si sacaros algo de italiano, algún curso, colaborar con la universidad en cualquier proyecto que os interese o con clubes, como ha dicho Elena, todo eso va a ser positivo para vosotros y es que además lo van a agradecer ellos, porque allí en Italia, claro, tienen un poco la etiqueta del español que viene solo a pegarse la fiesta y ya está. Y el hecho de que tú, mira, la foto que he puesto abajo era nuestro profesor, el de amarillo, el pequeñito, nuestro profesor de natación, estaba, vamos, enamorado de nosotros, simplemente por el hecho de ir a clase, que participábamos y tal, una cosa normal, pero
porque están acostumbrados a gente que viene ahí pues a estar de fiesta y ya está. Entonces, eso, que tengáis en cuenta que ellos lo valoran mucho también. El hecho de ir a clase, el hecho de apuntarse a algo, también lo van a valorar mucho y pues, te lleva relaciones con profesores también que yo aún sigo hablando con ellos de vez en cuando. Y ya llegamos a la parte clave. Erasmus, obviamente sí, ¿vale? Yo lo recomiendo 100%, pero lo que he puesto aquí, no a cualquier precio. ¿A qué me refiero? Pues sobre todo el tema de, bueno, que hagáis un poco un análisis previo a iros. Tampoco digo que hagáis un DAFO, ¿vale? De debilidades y amenazas, pero pensado un poco antes de iros, porque eso, yo tenía claro que me quería ir, pero yo digo, si el año que viene voy a tener que hacer más créditos, me tengo que incluso sacar la carrera en un año más porque no me da y tal, pues yo no me iría, vamos. Entonces, que tengáis eso en cuenta. Ahora, si vosotros veis que os podéis convalidar las asignaturas sin problema, que vais a ir ahí a pasaroslo bien, pero que también vais a estudiar, porque luego si te llevas alguna asignatura aquí, problema. Entonces, si tenéis eso claro, yo, vamos, lo recomiendo al 100%, pero simplemente que hagáis, que valoréis un poco los puntos fuertes y débiles antes de iros. Y ya por último, os he puesto, bueno, ya que Elena había puesto los viajes, pues bueno, no podía ser menos yo tampoco. Así que aquí os he puesto algunos de los viajes por Italia, que bueno, fuimos a un montón. La foto esa de Pisa es histórica. Y, y nada, y luego viajes por Europa también viajáis un montón, ¿vale? Porque la verdad es que está Milán, es Italia, pero es que está pegado a Suiza, entonces estás al lado de los países de Europa y te salen. Bueno, yo fui a Zagreb a ver a la señorita por 30 euros ir y volver. O sea, muy, muy barato. ¿Vale? Y fuimos a estos sitios, entre otros, también fuimos a Bratislava y tal. Muchos, muchos sitios. ¿Vale? Eso ya lo veréis. Así que Italia, si queréis, buen sitio, la verdad. Y ya está, hasta aquí.